Buen día, bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. El día de hoy vamos a ver en nuestra presentación lo que es el seminario de investigación de tesis, ¿sí? Vamos a ver qué elementos se necesitan para lograr pues tener nuestra tesis lo más formada posible y a punto de presentar. Y bueno, en este módulo número 12 llamado Seminario de Investigación, que es la segunda parte, que forma parte del tronco común en nuestra maestría, pues vamos a ver que el objetivo precisamente de este módulo es que ustedes puedan ya presentar y desarrollar los avances necesarios y pertinentes para el logro de la presentación de su tesis de manera eficaz y eficiente, ¿sí? Y bueno, en nuestra primera unidad vamos a ver cuáles son los elementos de la tesis. Es decir, cuando entramos en el proceso de hacer nuestra tesis, pues es posible que no tengamos como tal una idea aterrizada de cómo vamos a comenzar. O quizá ya sepamos que la tesis pues es una investigación metodológica, ¿sí? Lo que implica pues precisamente el seguimiento de una serie de pasos como tal para llegar a un resultado, ¿sí? Ya sea comprobando o refutando algo, ¿sí? Y estos pasos consecutivos precisamente y no aleatorios, si se nos pidiera definir la tesis, pues es una frase, ¿sí? Donde no erraríamos al decir que es una creación de conocimientos en línea recta como tal. Y de ahí el nombre de sistematizada, ¿sí? Y de manera, pues, metodológica. Pero entonces, ¿cómo podemos saber qué es o cuáles son los pasos que debemos de seguir? Pues bueno, de aquí precisamente se va a enfocar en ir orientando cómo se puede ir elaborando y llevando a cabo cada uno de estos pasos que se tienen que seguir creando estrategias o un plan de trabajo para lograr avanzar lo más que se pueda en su tesis, ¿sí? La mayoría, pues, de los investigadores dejan estos elementos al final, ¿sí? Incluso bajo recomendaciones, pues, del mismo tutor o asesor, ¿sí? Sin embargo, pues, el trabajo de tesis siempre va a estar conformado por varios elementos, ¿sí? Entonces, se tiene que tener un adecuado plan de trabajo para que sea flexible, ¿sí? Es importante tomar mucho en cuenta esta parte de la flexibilidad, ¿sí? También es importante que puedas asumir la forma de un índice provisional de capítulos o un sumario con un pequeño resumen de cada una de las partes de tu tesis como tal, para saber qué es lo que quieres y qué es lo que debes hacer en tu investigación como tal, ¿sí? Y si eres, bueno, de estas personas que precisamente consideras que tienes claro precisamente el proceso de tu tesis, pues también se recomienda mucho hacer un plan de trabajo, ¿sí? Hacer un desarrollo por fechas, por metas, y es un buen ejercicio que nos puede ayudar a saber, pues, si realmente tenemos conciencia de todo o conocemos todos los aspectos que debemos de tomar en cuenta y si el tema está realmente concreto, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos tener y empezar desde un buen título para de ahí poder empezar a desarrollar nuestro tema. Y bueno, en nuestra unidad número 2 llamado planteamiento del problema, marco teórico y método, pues vamos a ver que es importante plantear el problema, ¿sí? Como tal de nuestra investigación para nosotros poder afinar y estructurar más formalmente nuestra idea de investigación, ¿sí? Y el paso de la idea pues al planteamiento del problema puede ser inmediato o nos puede llevar mucho tiempo. Entonces, precisamente este planteamiento pues va a depender mucho de qué tan familiarizados estemos con el tema que queremos trabajar, ¿sí? De la complejidad del mismo tema o de la idea y de qué tanta accesibilidad tengamos o exista como tal de estudios, antecedentes, teorías, ¿sí? Y del empeño del investigador como tal y de sus habilidades que tenga para conceptuar el problema y traducir o poder aterrizar su pensamiento en forma clara, precisa y accesible como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta que esto se relaciona o los tres elementos que debemos de tomar en cuenta para plantear un problema son los objetivos que va a perseguir la investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio como tal. Y bueno, en nuestra siguiente unidad llamada
análisis y discusión de resultados, conclusiones y referencias bibliográficas, pues vamos a ver que precisamente una de las propiedades del conocimiento científico pues es su carácter acumulativo como tal. ¿Sí? El avance en el conocimiento pues se produce porque el saber acumulado es la base sobre la que se van a desarrollar pues las nuevas investigaciones, ¿sí? Mediante un proceso de refutación, confirmación o la exploración de nuevas formulaciones que contribuyan pues a la explicación de los fenómenos de este estudio. ¿Sí? Entonces, es de esta manera como el conocimiento precisamente progresa, se desarrollan teorías y se explican fenómenos del mundo físico y social que a lo mejor no existían o que no se habían externado al público. Entonces, bueno, en la actualidad precisamente es importante saber que pues la parte de la tecnología del Internet pues ya ha llegado hasta la base de datos que conlleva pues una explosión muy grande de literatura que se encuentra a nuestra disposición. Sí, y esta situación pues nos ayuda mucho, es muy benéfica para nosotros en comparación con cómo se realizaban las tesis en un pasado. Sí, ya que teníamos que pasar muchísimas horas en las bibliotecas, en revistas, en catálogos, buscando y realizando a mano, buscando bibliografía muy en específica, sacando copias. Entonces, bueno, esto es un punto en positivo para nosotros, todo esto de la tecnología, ya que pues podemos tener fácil acceso a mucha información como tal, ¿sí? Pero pues por el otro lado también puede ser un, una dificultad porque precisamente podemos perdernos en demasiada o en tanta información que podemos encontrar. Por eso la importancia de ir delimitando lo más que se pueda nuestro tema de investigación. Y bueno, por último vamos a revisar lo que es nuestra presentación del trabajo de tesis, donde precisamente al presentarlo debemos tomar en cuenta o analizar estos siguientes pasos para lograr una presentación lo más adecuado posible. Una, que tengamos la capacidad de síntesis a la hora de presentar. ¿Sí? No podemos presentar toda nuestra tesis completa, tenemos que hacer una síntesis, de nuestros elementos más importantes. ¿Sí? Destacar en tu presentación solo lo importante como tal. ¿Sí? No es necesario, no se debe de leer todo, sino poner estas palabras claves y significativas que te van a dar ideas y que te van a ayudar a conectar un dato con otro. ¿Sí? Que tengas un buen manejo y dominio del tiempo, ¿sí? Que pierdas el miedo escénico, ¿sí? Que tengas un dominio del escenario como tal, que cuides mucho tu apariencia, ¿sí? Que tengas una postura neutra y segura, ¿sí? Cuidar la estética de tu presentación, ¿sí? Que respondas con seguridad, ¿sí? Y que tengas pues un, un respecto como tal a los aspectos de la forma de la presentación. Es decir, que no te dejes abrumar por las preguntas, ¿sí? De los sinodales, ¿sí? Que siempre estés seguro de tu tema como tal. ¿Sí? Entonces, es importante que tomemos en cuenta también algunos principios pues, generales que no debemos de hacer, que cuando ya entremos a esta unidad, pues vamos a tomar en cuenta y a profundizar más qué sí se debe de hacer y qué no se debe de hacer y el por qué. ¿Sí? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho y espero que tengan una excelente tarde. Saludos.